Mis hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo. Hoy estamos con este mensaje bello, precioso. Tú tienes palabras de vida eterna. El pasaje que el Señor nos llama es en Juan capítulo 6, versos 66 al 69. Leo para ustedes. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué palabra tan maravillosa y qué reto a nuestras vidas. Siempre en la vida estamos tomando decisiones. Algunas son las más difíciles. Unas decisiones traerán prosperidad y mucha bendición a mi vida y a otras vidas. No, puede ser que la decisión suya vaya a traer una gran bendición a la futura familia, o puede ser que traiga un gran problema a la familia. Serán decisiones algunas de prosperidad para algún buen negocio. Siempre estamos en medio de las decisiones. Pero también en la vida tomamos decisiones de las cuales sus consecuencias son devastadoras hasta el final de nuestra existencia. Qué interesante el tomar las decisiones. En el pasaje, muchos de los discípulos tomaron su decisión, ¿sabe de qué? De renunciar al ministerio del Señor Jesús. Y dice en el verso 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y alguien preguntaría, entonces no iniciaron solo 12. Pues no, se fueron agregando muchos discípulos, pero hubo un momento de decisión. A mí me parece que analizaron la situación aquellos, probablemente en grupo para tomar una decisión. Ellos tuvieron que discutir, pensar los pro y contra de seguir al maestro. Dedicaron tiempo, lo conversaron y su resultado fue, después de analizar, renuncio, no sigo, renunciamos. ¿Cuántas veces renunciamos, mis amados, a buenas decisiones que debíamos de haber tomado? ¿Cuántas veces es bueno renunciar? Porque a cómo va la situación, prefiero cortar aquí antes de continuar. Y aquello fue para bien. Pero muchas veces se renuncia cuando era problemática la situación, pero porque continuamos, Dios sacó en prosperidad la situación. No siempre mucha gente, el grupo, la multitud, no siempre tiene la razón. Casi en todos los casos, cuando hay multitudes, existe un anarquismo, existe una rebelión. Y pocas veces la multitud acierta. Aquel día fue un momento de grandes decisiones en el liderazgo del Señor Jesús. Y no tiene ningún temor nuestro maestro para confrontar a sus discípulos. Y mire, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, me parece como ver al Señor Jesús y se vuelve donde están ellos y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Qué pregunta!
¿Cómo puedo sentirme cuando veo que la mayoría de los compañeros han renunciado? Es que vuelvo a ver el grupo y la mayoría echó atrás, la mayoría se fue, la mayoría decidió no seguir. Ahora nace la pregunta, ¿quieres tú, yo? ¿Quieres tú seguir? ¿Quieres seguir en el caminar con el Señor? Mire lo que estás viviendo. ¿Quieres seguir? Este es el momento de la decisión, donde pongo en juego las consecuencias, donde debo analizar el pro y contra, donde debo de juzgar, ¿sigo o no sigo con el Señor? ¿Me conviene o no me conviene? Ahora traigo a la memoria este pasaje, mis hermanos, de Lucas, capítulo 9, verso 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor Jesús te hace esta pregunta. Ahora te la hace a ti y a mí. Se vuelve su rostro. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿y aquí eres tú? Soy yo, somos nosotros. ¿Quieres acaso iros también vosotros? A veces cuando está la tempestad, cuando está la adversidad, cuando mueven el piso, entramos a analizar si seguimos o no. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu decisión? El seguir a Jesús tiene sus consecuencias y es apartarse del pecado, renunciar al mundo, decirle no a Satanás, probablemente pasar algunas vergüenzas con este mundo de pecado. Muchos de los que se dicen amigos ya no serán, a no ser que también ellos decidan seguir a Jesús. El seguir por el camino del mundo y del pecado te lleva a la destrucción. Satanás no premia a nadie. Su final, el infierno eterno. No, pero yo voy a tener ahí un chancecito, un tiempito, unos segunditos para arrepentirme. ¿Usted sabe el momento? En la mañana hablábamos de que el Señor en cualquier instante viene, pero también en cualquier instante puedo morir. ¿Cuál es tu decisión? Tal vez me dirá, pastor, pero es que estamos en un momento muy difícil. Sí, ¿cuándo ha sido fácil? Muchas veces, mis amados, cuando la situación está en opulencia, cuando todo está en bonanza, cuando el mar está calmo, cuando tengo dinerito, a lo mejor ese es el momento más difícil, porque es el momento de más tentación. Hoy es el momento para tomar la decisión de seguir o de echar atrás. ¡Qué pregunta! ¡Qué tremendo! Juan 6, 68 al 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Qué lindo, qué corazón, qué transparencia, qué claridad. Es que lo que yo estoy viviendo, lo que estamos viviendo, es cierto que es un momento difícil, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿Al gobierno? ¿Al amigo, al papá, a la mamá? ¿Al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿A quién vamos a ir? ¿A un nuevo Dios? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, mi hermano, es que no hay otro que haya palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso cuando me decido a seguir al Señor. No existe otro camino. No existe. Quiero dejar aquí de compartir la pantalla porque quiero leerles, mis hermanos, de un material que tengo acá, que llegó en estos días. Y esto es de la misionera británica que decide irse al África. Y quiero que escuchen toda esta carta, una carta preciosa, donde vemos una persona que decide seguir. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y quiero leer para ustedes. Esta mujer se llama Elena. Elena, una doctora británica, cuenta la siguiente historia ocurrida cuando ella estaba como misionera entre los leprosos de Zaire, África, en la cual Dios le mostró su amor, un amor que sobrepasa toda expectativa y le dio una lección de fe. Una noche, Elena había estado trabajando arduamente ayudando a una madre a dar a luz a su hijo. A pesar de todos sus esfuerzos, la madre murió, dejando a los médicos con un recién nacido prematuro y una niña de 2 años. Cuando no tenían incubadora ni electricidad para mantener calentitos a los bebés durante las noches, utilizaban botellas con agua caliente. Cuando una de las enfermeras estaba llenando la botella con agua caliente para ponérsela cerca al bebé prematuro, la botella explotó. Y era la única que tenían, no tenían más botellas. Así que envolvieron al bebé en una cobija, en una frazada, y durmieron con él cerca del fuego para calentarlo. El bebé sobrevivió aquella noche. En la mañana, Elena juntó a los otros niños para orar como lo hacían todos los días. Les explicó la situación de la niña de 2 años, que lloraba porque su mamá había muerto y de su pequeño hermanito recién nacido, y les dijo que él probablemente moriría esa noche porque no tenían más botellas para agua caliente. Durante la oración, Ruth, una niña de 10 años, con la usual franqueza de los niños, pidió, y oiga esta oración: Dios, por favor, envíanos una botella para agua caliente. Mañana no va a servir para nada. Dios, porque el pequeñito va a estar muerto. Por favor, envíala esta tarde. Y ya que estás aquí, por favor, envía también una muñeca para la hermanita. Así ella sabrá que tú de veras la amas. Esa fue la oración de Ruth. La doctora Elena se sintió entre la espada y la pared. Sabía muy bien que Dios podía hacer cualquier cosa, pero todo tenía un límite, decía la doctora. ¿No es cierto? ¿Verdad que todo tiene un límite? La única manera en que Dios podía responder esa oración tan específica sería enviándole un paquete desde Inglaterra. Pero en los 4 años que hacía que estaba en África, nunca había recibido un paquete de su país. Qué triste, mi hermano, esto. Tantos años y ni un mensaje. Además, si alguien le enviara a alguien, ¿a quién se le iba a ocurrir mandarle una botella para agua caliente, sabiendo que vivían en África? Unas horas más tarde, llegó un vehículo
Y dejó una caja grande de 10 kilos en la puerta de la casa de Elena, la doctora. Cuando ella regresó a su casa y la vio, juntó a los niños para abrirla entre todos. En ella encontraron ropa de todos tamaños y colores para ellos, y también vendas para los enfermos de lepra, porque era con los leprosos que ella estaba trabajando. Pero debajo de todo eso había otro paquete. Mis hermanos, era una bolsa de goma para agua caliente. Qué tremendo. Elena se puso a llorar. Ella no le había pedido a Dios que le enviara una, porque no creía que él pudiera hacerlo, pero Ruth, la niña de 10 años, sí le creyó. En cuanto vio la bolsa, Ruth saltó de alegría gritando, sí, Dios envió la botella, también debe haber enviado la muñeca. Y buscándolo en el fondo de la caja, Ruth encontró una muñeca pequeña con un vestido precioso. Ruth nunca había dudado de Dios. Entonces, mirándola, a Elena le preguntó, ¿puedo ir contigo, mami, y darle esta muñeca a esa niña para que sepa que Jesús la ama de verdad? Esa caja había estado en camino durante 5 meses. Había sido empacada por la clase de escuela dominical de Elena, cuya maestra había escuchado y obedecido la voz de Dios que le había dicho que, a pesar de vivir en un país con un clima tan caluroso, pusiera una bolsa para agua caliente. Y una niña había puesto una muñeca para una niña en África 5 meses antes, en respuesta a la oración de la niña de 10 años que lo pidió para esa tarde. Eso es lo que Dios nos promete en Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amados, ese es el Dios al cual he decidido seguir. No es una religión, no es un cuento. Manténgase fiel, manténgase firme, ore. Quiero concluir aquí. Número 1. La vida siempre me presentará momentos para decidir. ¿Cuál va a ser tu decisión? 2. En la toma de decisiones, busque primero qué dice Dios en su palabra. Y si no sabe, busque a alguien conocedor de las Escrituras para que te guíe. Tome la decisión que dice la palabra de Dios. No vas a errar, no vas a fallar. 3. Recuerde, Jesús sí tiene solución a tus problemas. Qué bello es Dios. Y 4, si has tomado malas decisiones, pídale perdón a Dios y ruéguele que transforme la situación y te dé sabiduría para reparar los errores, aunque probablemente algunas consecuencias sigan, pero ya hay perdón de Dios. Hoy, un buen tiempo para la toma de decisiones. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué bella historia de una niña que creyó en el Dios verdadero. Le llamo ahora a la oración. Vamos a orar. Oremos.
Y ahí donde está, le invito a que clame a Dios por tu vida. Y si tu decisión es continuar con el Señor, dígale: Señor, sigo contigo. Pídale perdón. Y si Dios ha puesto en tu corazón hacer algo, hazlo. Hazlo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, con todos mis hermanos, el que está viendo el mensaje y el que lo estará oyendo. En el nombre de Jesús, mira, Señor, aquel corazón arrepentido, el que clama por perdón, que la sangre de Cristo Jesús, como dice tu palabra, limpie y perdone de todo pecado. El que no te conoce, que hoy pueda decidir y decir: Jesús, ven a mi corazón, toma mi vida. Señor amado, te ruego por aquel que está en problemas, aquella familia que sufre. Por favor, Dios, suple, Señor. El que está sin trabajo, trae trabajo. El que está con falta de buena salud, dale salud. El que pide, Señor, como dice tu palabra, Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dale descanso. El que pide, Señor, que reciba, así como lo dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje y gracias por esta historia de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.